Estudiantes del tercer grado, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema del antiguo régimen. En este caso, vamos a tratar sobre los déspotas ilustrados, donde los reyes tenían entre sus objetivos la evolución de sus sociedades bajo el control de la dirección de la monarquía, sin contar con el resto de la población. Por eso, a pesar de que aplicaron algunas ideas provenientes de la Ilustración, mantuvieron el sistema político del absolutismo, es decir, el sistema autoritario donde ellos imponían sus ideas a la población. El despotismo ilustrado. En la segunda mitad del siglo XVIII, varios estados europeos absolutistas adoptaron las ideas ilustradas. Así surgió el despotismo o absolutismo ilustrado. Las reformas ilustradas. Algunos monarcas europeos implementaron reformas inspiradas en las ideas ilustradas. Sin embargo, continuaron reprimiendo las demandas de una mayor libertad y participación del pueblo en las decisiones del Estado. Su filosofía se resume en la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Las políticas reformistas abarcaron los siguientes ámbitos. La administración. Dentro de la burocracia estatal se fomentó la centralización y la uniformidad de las instituciones, donde dieron oportunidad a los funcionarios de distintas razas. La economía. Se realizaron reformas como la liberación de la propiedad y la libertad del comercio. Se impulsó la colonización de nuevas tierras y el fomento de la industria. Se redactaron nuevas leyes, se suprimió la tortura y se limitó la pena de muerte en la justicia. La educación. Se amplió la educación a las clases populares mediante la creación de nuevas instituciones, orientándolas hacia las ciencias con aplicación práctica en la producción. Se fundaron sociedades científicas. Ahora veamos en la religión. Se aplicó una medida de tolerancia religiosa buscando al Estado ejercer una mayor control sobre la iglesia, el regalismo. Esto produjo enfrentamientos entre los países católicos como el papado y dio origen a la expulsión de los jesuitas, mientras que en los países protestantes y ortodoxos no fue difícil ya que la iglesia eran nacionales. El uso político del pensamiento ilustrado. Para los déspotas ilustrados, las ideas ilustradas también eran útiles en un sentido más amplio. Además del progreso económico y social, los reyes deseaban avanzar en el proceso de concentración de poderes. Algunos monarcas trataron de limitar el poder de esos estamentos privilegiados, pero sin mucho éxito, así el despotismo ilustrado mostró que tenía una capacidad limitada para gobernar. Los déspotas ilustrados. Los reyes tenían entre sus objetivos la evolución de las sociedades bajo el control y dirección de la monarquía sin contar con el resto de la población. Es por eso que a pesar de que se aplicaron algunas ideas provenientes de la Ilustración, mantuvieron el sistema político del absolutismo. El despotismo ilustrado se desarrolló en algunos de los principales estados europeos. Tal es el caso de Rusia. En este extenso imperio, la emperatriz Catalina II, la Grande, secularizó los bienes de la iglesia y fomentó el desarrollo industrial, construyendo una función de hierro en la región de los Urales. Además, estableció la tolerancia religiosa, incluso para los jesuitas, que por aquella época eran perseguidos y expulsados de varios reinos. Sin embargo, no aplicó muchas reformas políticas. Prusia. En este estado, el más poderoso de Alemania, el rey Federico II, renovó el ejército y la administración, estableció la tolerancia religiosa y reorganizó la administración judicial. Además, fomentó la cultura y el cultivo de la amistad de filósofos como Voltaire y el gusto por la cultura francesa. Federico II fue el rey europeo que aplicó con mayor vigor el despotismo ilustrado. Expresó su desacuerdo con la idea de que Dios no había entregado a los soberanos el cuidado del pueblo. Por el contrario, el rey debía servir a sus súbditos. Austria. Este imperio abarcaba una diversidad de naciones y culturas. La emperatriz María Teresa y su hijo José II limitaron los abusos de los nobles, abolieron la servidumbre personal,
aseguraron la tolerancia religiosa y sometieron a la Iglesia Católica al control del Estado. España, bajo el gobierno de Carlos III, se aplicaron una serie de reformas que trataron de hacer más eficiente la administración del imperio. Entre ellas se suprimieron algunos impuestos y se redondeó el sistema de recaudación. Además, se propició el mejoramiento de las industrias y se incentivó la agricultura. También se estableció el comercio con las colonias durante este periodo. Ocurrió la expulsión de los jesuitas. Portugal. Este estado, bajo el gobierno del rey José I y de su ministro, el marqués de Pombal, aplicó reformas económicas que también afectaron a sus dominios coloniales en Brasil. No olvidemos que Brasil fue colonia de Portugal ya, y debido a esto es que en Brasil se habla el idioma portugués. En el resto de Europa hubo excepciones. En Francia, los reyes Luis XV y Luis XVI no pudieron continuar con las reformas económicas y culturales de Luis XVI. Inglaterra, bajo una monarquía constitucional parlamentaria, y Holanda, con un sistema republicano, continuaron siendo los países más liberales de Europa y el objeto de administración de los pensadores ilustrados. Europa y el mundo. A fines del siglo XVIII se consolidó la hegemonía europea en el mundo. La expansión europea por el mar integró a sociedades de África y Asia, potencias europeas. Un elemento decisivo en esta expansión fue el tráfico de esclavos negros, quienes eran capturados en África y transportados hacia América, principalmente a Brasil, el Caribe y las áreas sureñas de las colonias inglesas de Norteamérica. En Asia, tanto en Holanda como en Inglaterra, organizaron compañías comerciales para administrar sus mercados, mientras en Rusia se expandió hacia Siberia. No olvidemos que durante el régimen absolutista es que se dio este tráfico de esclavos hacia América. Muchas gracias, estudiantes. Espero que esta explicación les haya servido en algo. Me mantengo en línea para esclarecer las inquietudes que ustedes tengan. Al mismo tiempo, también les brindaré la información para que ustedes se basen en ella y puedan realizar las actividades de dicho tema. Gracias.